Lo ocurrido ayer en Brasil es un aviso a toda la clase política. Se ha convertido ya en costumbre deslegitimar al contrario, no reconocer los resultados electorales, insultar y trasladar a la sociedad que o se está conmigo o contra mí. Y eso también lo estamos viendo en España. La política de la confrontación y de no respetar al oponente ni a las instituciones está superando todos los límites. Y no debemos olvidar nunca que la democracia se basa en todo lo contrario, en el debate de las ideas. Algo que los populismos de izquierda y de derecha no suelen acatar. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Bienvenidos a este primer Cuestión de Prioridades del año. Ya saben que han pasado dos semanas desde la última vez que nos vimos. Y siempre en Navidades la actualidad echa el freno y la política hace un paréntesis. Este año no ha sido así. Las noticias, las buenas y no tan buenas, no han parado ni un solo día de saltar a los medios de comunicación. Les resumo en 4 trazos, en pocos titulares, lo que ha pasado estos días. Lo recordarán, PP y Vox hicieron un casero en Castilla y León, votaron en contra de su propia reforma fiscal. Esto sucedió un día antes de Nochebuena. El último día del año fallecía el Papa Benedicto XVI y miles de fieles le despidieron en un funeral sin precedentes. El gobierno eliminaba el IVA de los alimentos básicos, pero los consumidores siguen sin notarlo en la cesta de la compra. La noticia que más preocupa, ya son 2 las mujeres asesinadas por violencia de género en España en estos 9 primeros días del año y después de un diciembre negro. La estadística se dispara de forma brutal y terminamos con los graves hechos ocurridos ayer en Brasil, donde los bolsonaristas intentaron un golpe a la democracia, saltando las instituciones y emulando lo ocurrido en el Capitolio de Estados Unidos. Este es un pequeño resumen de lo que ha ocurrido en las últimas semanas y vamos ya a ver las reacciones políticas a estos ataques a las sedes del Congreso, de la Presidencia y del Tribunal Supremo en Brasilia, exigiendo una intervención militar para echar a Lula da Silva, que tomó posesión como presidente del país hace una semana. Finalmente todo ha quedado en un conato y hoy el presidente Pedro Sánchez alertaba de la amenaza mundial de estos movimientos. Nos recuerdan cuál es la mayor amenaza que pesa sobre la democracia, la paz y la prosperidad en el mundo, de norte a sur y también de este a oeste. Y es el resurgir de movimientos ultras dispuestos a arrollar con todo. Los métodos los conocemos y se repiten, si os fijáis, milimétricamente en todos y cada uno de los países que sufren estos movimientos. En primer lugar, un uso sistemático de la mentira para captar seguidores. En segundo lugar, un recurso al insulto, a la violencia verbal para envenenar la convivencia de la sociedad, para exaltar a sus seguidores y, finalmente, un ataque a las instituciones democráticas y a la legalidad democrática. En España los periodistas hemos estado muy pendientes de las reacciones de los diferentes partidos políticos. Algunos salieron rápido a condenar estos actos en Twitter, otros han tardado horas en reaccionar, pero la polémica saltaba cuando Pedro Sánchez publicaba ayer un tuit con el apoyo al presidente Lula da Silva y al pueblo brasileño, y la primera reacción del PP fue la de la secretaria general del partido escribiendo lo siguiente, ahí lo ven: contigo, refiriéndose a Sánchez, en España esto ahora es un simple desorden público, en clara referencia a la derogación del delito de sedición. Una hora después, Cuca Gamarra retuiteaba a Núñez Feijóo, que apoyaba al pueblo brasileño. Bueno, pues las reacciones a este tuit de todos los partidos nos han hecho esperar. PSOE y Unidas Podemos han sido muy críticos con Cuca Gamarra y desde el PP dicen que lo importante es lo que ha dicho Feijóo, pero recuerdan que eliminar el delito de sedición ha sido un error. Nos descubre la verdadera posición que mantiene el Partido Popular y que lo ha hecho además a lo largo de esta legislatura. Me van a permitir que les diga que yo creo que el Partido Popular sigue congelado desde la moción de censura del año 2018. O rectifica o lo que está haciendo es indicar que le gustaría que lo que hemos visto ayer en Brasil pase en nuestro país. Le pido a la señora Gamarra que respete también a la presidencia del Gobierno y a este Gobierno. Que hechos como los que han acaecido en Brasil ponen de manifiesto el error del Gobierno y de Sánchez, precisamente desprotegiendo nuestra democracia en el ámbito penal, reformando el Código Penal, eliminando el delito de sedición.
Vox ha sido el partido que más ha tardado en reaccionar, no así la exdirigente Macarena Olona, que anoche tildaba estos actos de golpismo. El portavoz de Vox condena la violencia en Brasil, pero a la vez denuncia la doble moral de la izquierda y la derogación de la sedición en España. Actos de violencia, pero en España no se condena, sino que se indulta a quienes cometieron un delito de sedición y dieron un golpe de Estado contra la unidad nacional. Denunciamos la doble moral de los que han guardado silencio contra los actos de violencia masiva y de vandalismo en Chile, año 2018, instigados por Boric, o en Colombia, año 2021, instigados por Petro. Ellos ahora denuncian lo sucedido en Brasil. Y entre todas las reacciones, la más rocambolesca la ha pronunciado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Fernández, que o bien quería buscar un titular fácil o se ha columpiado de forma estrepitosa. Escuchen la comparación que hace. Lo que está haciendo Bolsonaro en Brasil con una turba de fanáticos lo está haciendo en España el señor Feijóo con togados. Insisto, los golpes violentos son extremadamente graves y execrables, pero no menos graves son también los golpes judiciales como el que se está realizando en España desde hace ya casi 4 años. Bueno, yo creo que este tipo de declaraciones casi es mejor no analizarlas ni traerlas aquí a la mesa de debate, cada uno desde sus casas que saque sus propias conclusiones. Les voy a presentar a los tertulianos que me acompañan en este primer cuestión de prioridades del año. Chema Crespo, buenas noches, feliz año. Buenas noches, feliz año. Carlos Dávila, ¿qué tal todo? Buenas noches, feliz año. Cernuda, feliz año. Hola, buenas noches, feliz año también. Bueno, lo que ocurrió ayer en Brasil, ¿consideráis que ha sido, después del precedente de lo que ocurrió en Estados Unidos, de que no hayan en ningún momento reconocido la victoria de Lula da Silva y tampoco asistiera el propio Bolsonaro a la toma de posesión, ha fallado los servicios de inteligencia? ¿De alguna forma esto se veía venir o esto es mucho decir? Chema. Yo no voy a presumir de tener información porque no la tengo. Es decir, como todos, pues te llegan ecos, te llegan situaciones que se estaban dando. La apelación sistemática de Bolsonaro y su gente a ese golpe de timón para que el ejército, pues en fin, interviniera ante la victoria de Lula da Silva, pues es algo que se dio y por lo tanto yo creo que la información de lo que estaba pasando, de lo que se podía estar pasando, exactamente igual que en los Estados Unidos, ¿no? Pues era una información de que autoridades, fuerzas de orden público, ejército, tenía. Y había habido una tolerancia porque esos campamentos se han ido levantando, se han ido alimentando, se han ido aprovisionando y por lo tanto algo podía suceder. Las redes sociales también eran un buen pulsómetro de lo que estaba ocurriendo. Pero digamos que eso es el previo de todo, ¿no? Es decir, las mentiras, las fake, las arengas de Bolsonaro, el no reconociendo la victoria de da Silva, la fuga que ha protagonizado los Estados Unidos, el desprecio al nuevo presidente electo no acudiendo a su toma de posesión, todo eso eran indicativos. Pero al mismo tiempo, yo no sé si es que alguien pensó y dice, bueno, vamos a tener bajo control la situación hasta que se vaya enfriando, porque de lo contrario uno podría pensar que ha habido complacencia. Es mimético a lo que ha sucedido en los Estados Unidos, que como sabéis luego ha habido investigaciones para aclarar el papel de las fuerzas de seguridad, de los responsables de seguridad. En todo caso, ¿no? Pues hay que querer mucho la democracia, hay que creer que es un sistema de convivencia que puede parecer asentado incluso en Europa, pero que sigue siendo frágil. Y la democracia se ataca muchas veces desde dentro y con los resortes que la propia democracia ofrece. ¿Coincidís con Chema que es frágil la democracia, que esto puede volver a ocurrir, que los populismos pueden utilizar esta vía en más lugares para...? Por supuesto que sí. Yo hago culpable de todo a Bolsonaro. Es decir, aquí estamos criticando pues la barbaridad de gente que con los colores verde y amarillo llevan 2 meses apoyando a Bolsonaro y diciendo que es un fraude, un poco nos recuerda a todos Estados Unidos, tú como acabas de decir, pero responsable es Bolsonaro. Ha demostrado, es verdad, que ganó por muy poco Lula, pero ganó.
y además ganó limpiamente. Y tú, por lo tanto, si eres un presidente demócrata, que está obligado a serlo, lo que tienes que hacer es acatar los resultados de las urnas, nadie lo ha puesto en cuestión, excepto él, y luego calmar a la gente. Es decir, tú no puedes quedarte cruzado de brazos cuando empiezan en todos los cuarteles de las grandes ciudades brasileñas una masa de gente de Bolsonaro pidiendo a los militares que intervinieran. Es decir, eso no lo puedes consentir. Y lo que no puedes estar callado del todo, sin ni siquiera felicitar a quien ha ganado las elecciones, y luego encima además cuando faltan 2 días para la toma de posesión te vas a Estados Unidos porque no quieres la humillación de ponerle la banda presidencial. Es decir, es un personaje que como político está fuera de juego para siempre. Yo no sé qué querrá hacer en el futuro, pero se ha ido con deshonor, porque además ahora todo el mundo está arremetiendo contra el pueblo brasileño que le apoyaba, cuando aquí el problema es quien alentó a ese pueblo brasileño. Dicho esto, los seguidores de Bolsonaro han tenido una actitud absolutamente ignoble. O sea, a mí me ha mandado... Sin embargo, claro, Lula da Silva se está convirtiendo, se está reforzando como líder internacional. Hemos visto el apoyo de países como Rusia, como China, Giorgia Meloni, por ejemplo. Iba a decir más cosas, porque Lula, esta mañana lo que veíamos eran las declaraciones de los presidentes latinoamericanos, que todos son amigos, colaboradores, con una relación estrechísima con Lula, y bueno... Países europeos. Claro. No, pero es que esta mañana ha sido Estados Unidos, ha sido Biden, además inequívoco, condenando el atentado. Y ya ha habido ya una serie de otros países occidentales que también se han alineado con la posición de Lula, que como tú dices, yo creo que ha estado de chapó en esta situación. No ha sacado los pies del plato, no ha dicho una palabra más alta que otra, ha sabido controlar a los militares, ha tomado las decisiones justas con los militares, que era expulsar a los que había metido en la cúpula militar Bolsonaro, que muchos de ellos eran amigos y hasta familiares suyos, y ha tenido una actitud verdaderamente de hombre que yo no sé qué será en el futuro, pero hoy ha actuado como hombre de Estado. Se ha presentado allí inmediatamente. Ahora ha contenido a los suyos. Bueno, claro. Entonces, sí, eso es muy importante también. Claro. Quiero también que analicemos el debate que se ha trasladado a este país, a España, con esta situación. PP y Vox, comparan, hacen paralelismos con lo que ocurrió en Cataluña o el delito de sedición, esa derogación del delito de sedición. Yo no sé si es comparable o no es comparable. Sí, se ha dicho hasta la saciedad que golpe de Estado en España está tipificado, tiene 25 años de cárcel y no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido, digamos, en Cataluña. En eso, pero tú nos has citado con 2 planteamientos que a mí me parecen perfectamente lógicos. Primero, no hacía falta que la inteligencia de ningún otro país, ni siquiera la brasileña, porque es que estaban convocando en las redes, es decir, que aquello era palmario que iba a suceder. Lo que a lo mejor la gente no ha medido es la magnitud del suceso. Eso por una parte. Y por otra parte, has planteado la democracia frágil. Es que la democracia es frágil porque es libertad. Y en la libertad se trabaja, los que quieren plantearla y arribarla y echarla a los suelos, lo trabaja con mucha más facilidad que en una dictadura, que si no los encarcelan. Eso por una parte. Desde luego tiene el planteamiento y la lectura de lo que ha pasado en España. Hay planteamientos de los que podemos hablar. Gamarra, por una parte, ha hablado de gobierno ilegítimo. Y yo pregunto, puede ser una demasía, pero es legítimo, hablamos de legitimidad, no de legalidad, ¿eh? El gobierno de Sánchez es absolutamente legal. Lo hemos votado los españoles, quien lo haya votado, yo no lo he votado, pero naturalmente es nuestro gobierno, es absolutamente legal. Pero es legítimo un gobierno que contraviene todas sus promesas, que miente literalmente al electorado, que de una forma u otra lo que está haciendo no es contraviniendo, sino fiscándose en todo lo que había prometido. ¿Eso es legítimo? ¿Es legítimo un gobierno que ataca a las instituciones como las ha atacado de una forma absolutamente torticera? ¿Eso es legítimo? Eso por una parte. Luego, a mí, que el señor Sánchez hable del uso pertinaz de la mentira cuando es el rey de la mentira me parece ya verdaderamente descomunalmente estúpido. Y luego la tercera, que los de Podemos hablen ahora de este escrache multitudinario cuando ellos han sido los que, acordaos, dijeron
que había que rodear el Congreso de los Diputados. Acordaos, cuando el señor Moreno tomó posesión en Andalucía de una victoria absolutamente legal, pero absolutamente legal y mayoritaria, también le hicieron un escrache. Y acordaos, esta gente de Podemos son los que con los CDR en Cataluña intentaron boicotear una sesión del Parlamento de Cataluña donde los parlamentarios tuvieron que salir nada menos que en helicóptero. Es decir, si alguien en este país no está autorizado ni legitimado para hablar de este tipo de escraches multitudinarios que son absolutamente abyectos, no puedo más que coincidir con vosotros, abyectos, esto no se puede tolerar de ninguna de las formas, pero alguien que lo hace esto son los que quieren conquistar el cielo a las bravas. Chema, Pilar, ¿se ha precipitado, se ha equivocado Cuca Gamarra con ese tuit que publicó ayer? Completamente. Completamente. Yo creo que completamente. Primero, una secretaria general de un partido del que sea, y además portavoz de ese grupo parlamentario, lo mínimo que se puede pedir es prudencia. Y ayer fue, para mí, dos errores monumentales, uno más grave que otro. El más grave es decir que esto, si no fuera por Sánchez, con Sánchez esto es un delito de desorden público. Perdón, no. Primero, en todo caso sería rebelión. Aquí lo que se ha anulado, que no se ha anulado todavía, que falta, y ella tendría que saberlo porque es la portavoz del partido principal de la oposición, todavía no se ha ratificado por el Congreso. O sea, tendría que tener un poco cuidado con eso. Segundo, es decir, tengo un poco insisto, espera a ver qué dice el secretario general de tu partido, el presidente de tu partido, porque lo que ha hecho ayer es muy grave. Y luego, ¿cómo empezaba el tuit suyo? Que me parece una falta absoluta de cortesía y de respeto. Contigo. Sí. Pero ¿cómo se puede decir la secretaria general del Partido Popular, partido principal de la oposición, contigo? ¿Cómo que contigo, bueno, es un señor? lenguaje que utilizan muchos partidos, lamentablemente. Pues no. Señor presidente, y de usted, es decir, es lo mínimo que se puede pedir a un político. Pero hay una cuestión que son los tiempos. En Twitter es muy importante. No se ha condenado lo que está ocurriendo en Brasil y la crítica política aparece antes. No, es decir, hay que ser respetuosa con la gente. Es que solamente con ese contigo, yo ya está descalificada quien lo pone y sobre todo cuando tiene un cargo político. Yo creo que hoy, luego haremos un resumen de todo. Sí, luego hablemos de esos fichajes. Afortunadamente lo han arreglado Feijóo y Borja Semper. Con unos discursos más sensatos. Pero Cuca, yo creo que ha sido de los peores días de su vida, sinceramente, y ha hecho mucho daño a su partido. Fíjate tú que ante la gravedad de los hechos, la solemnidad de la circunstancia y los pronunciamientos que se reclamaban, que la aparición de las máximas autoridades del Partido Popular hayan sido para matizar o desmentir a la que ha sido su portavoz. Por lo tanto, primera... No lo han desmentido, Chema, en ningún momento. Matizado, en fin. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. En todo caso. Yo, emulando al presidente Sánchez en el Senado, que ha hecho una demostración de ignorancia o de mala fe. Porque claro, decir, contigo estos serían desórdenes públicos porque tú lo has querido, ¿eso qué es? ¿Ignorancia o mala fe? Yo creo que son las dos cosas, porque la rebelión no se ha tocado y en España tiene una penalización gravísima, como corresponde, de 25 años. Por lo tanto, luego me parece a mí también que hay un ejercicio de, no sé si de patetismo o de paletismo. No puede ser que el partido aspirante a gobernar este país, ante un hecho de estas características, trate de traducirlo de esa manera tan burda a circunstancias que se dan en nuestro país que no tienen absolutamente nada que ver. Por lo tanto, yo creo que ha sido un ejercicio inoportuno, que hace que ahora mismo estemos aquí hablando de ello, cuando lo más importante y lo más relevante, en el caso del Partido Popular, igual que en el caso del Partido Socialista, yo de Vox no espero nada y de Podemos lo justo, tenía que haber una posición unánime de apoyo institucional al ganador de las elecciones, de apoyo al pueblo de Brasil y apoyo a la institucionalidad. Vamos a ver, por meter todos los elementos, Chema, en la turmis. La rebelión no está metida, por ejemplo, en lo que sucedió en Cataluña, no está metida porque el Tribunal Supremo, acordaos que en un planteamiento que hizo no unánime, sino prácticamente de consenso, rebajó la rebelión. ¿Pero fue el Tribunal? Sí, el Tribunal Supremo, lo que estoy diciendo, por eso no es un elemento que se vaya a discutir ahora. Y lo dejó en sedición, y el que se ha cargado la sedición, eso no lo podrá discutir nadie. ¿Lo ha modificado? Se lo ha cargado. Es la sedición y en menor medida la malversación. Es el señor Sánchez. Efectivamente, el tono del tuit a mí me parece
que es francamente inoportuno, el tono. Pero hay el fondo de la cuestión que yo planteo es la siguiente. Lo que he planteado, ¿es legítimo un gobierno, actúa con legitimidad un gobierno que hace de la mentira, eso que dice Sánchez, de la mentira, el uso común de su actividad política? ¿Es legítimo? Ya sabemos que las promesas electorales, como decía Tierno Galván, acordaos, las promesas electorales están hechas para no cumplirlas. Todo eso lo sabemos. Pero hay cosas que se han ilegitimado desde el punto de vista del planteamiento que está haciendo Sánchez durante toda esta temporada. Por tanto, el fondo de la cuestión se puede discutir. La forma es inadecuada. También coincido con vosotros. Es absolutamente inadecuada. Pero el fondo de la cuestión se puede discutir porque aquí, desde luego, de lugares políticos como Podemos, que están desde hace muchos años promoviendo escraches, diciendo que iban a rodear, que iban a saltar los cielos, que iban a rodear el Congreso de los Diputados, que acordaros de Artur Mas saliendo en un helicóptero. ¿Pero de qué me están hablando esta gente? De todas formas, Dávila, yo ahí tengo una discrepancia contigo en el uso de los términos de legitimidad o ilegitimidad. El gobierno es legal y, por lo tanto, legítimo. No, es que no son dos cosas diferentes. Sí, para mí se parecen muchísimo. En segundo lugar, haces una descripción, que es la tuya, de hechos de este gobierno, los cuales, pues sencillamente no se corresponden con los compromisos electorales o los ofrecimientos electorales o las garantías electorales, como casi todos. Eso no hace que el gobierno deje de ser legítimo. No es verdad, porque eso que puede ser defraudar unos compromisos que asumiste es lo que van a tener que juzgar los electores cuando les corresponda. Porque si no, Rajoy dejó de ser legítimo cuando llegó anunciando bajadas sistemáticas de impuestos y las subió. Ay, hombre, no tiene nada que ver. En un caso sí, en otro no. Aquello fue un incumplimiento craso de una promesa electoral que todos hemos criticado. Pues mira, aquí lo que ha habido, por ejemplo, es dar la razón a los filoterroristas. Bueno, con toda claridad. Yo en eso discrepo también. Hombre, quiero decirte. Permitidme que vamos a cambiar de asunto. ¿Me dejas un segundo? Sí, un segundo, Pilar. 15 segundos. Dávila, aquí nadie pacta por vocación. Ni Feijóo cuando le toque. Uno pacta por obligación. ¿Por qué? Porque cuando llega al Congreso de los Diputados y los electores han creado un arco parlamentario, uno tiene que acordar. O sea, se puede pactar hasta con los que subvierten el orden. Eso se puede Pilar, pactar con aquellos 15 segundos, que vamos a ir al tema ese que te gusta, que es Borja Sémper. 15 segundos, me sobran si me dejáis hablar. La batidura de pata ha sido tan grave de Cuca Gamarra que estamos hablando de algo cuando lo importante hoy es, primero, un presidente que está acusando de mentir a la oposición, que lo diga justo este presidente, es como... Lo acabo de decir yo. Segundo, que ha acusado a los movimientos ultras como si solamente hubiera movimientos antidemocráticos en la extrema derecha y no menciona a la extrema izquierda, que vaya ejemplos está dando algunos de ellos, presidentes de la extrema izquierda, en Latinoamérica precisamente. Desde luego no hay democracia. Y por último, no hemos hablado suficientemente que desde el gobierno se ha acusado al principal partido de la oposición de golpista porque tiene la complicidad de golpistas togados, es decir, de jueces togados, desde el gobierno. No, eso no es verdad. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Podemos no está Podemos en el gobierno, Chema. No. Pero no está Podemos en el gobierno. No está Podemos en el gobierno, Chema. Ha sido un portavoz de un partido político. No, un partido político. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Está en el gobierno. Pablo Fernández, portavoz de Podemos, que cada uno lo entienda como quiera. Si es gobierno o no es gobierno. Vamos a volver a lo que está pasando en la política nacional y también en Castilla y León. Por cierto, esta semana se conocerán los nombres de los candidatos o candidatas del PP en las capitales de provincia, una vez que el PSOE ya los designó hace meses y la mayoría de los de Vox ya se han hecho públicos. Hace una hora escasamente hemos conocido el nombre de la cabeza de lista por Soria, es la economista Belén Izquierdo. Bueno, hoy Alberto Núñez Feijóo ha dicho que quiere evitar de cara a las elecciones municipales y autonómicas las coaliciones con el partido de Santiago Abascal, dice que lo va a evitar, algo complicado según todas las encuestas, y también espera que la nueva directiva de Ciudadanos se incorpore al PP. Este tipo de coaliciones creo que son malas para el país. Y las coaliciones entre el PP y Vox, si se pueden evitar, y yo desde luego intentaré hacerlo, las evitaré. Creo que lo mejor que puedo decirle a los ciudadanos es lo que pienso. Y yo creo que es mejor un gobierno en solitario del Partido Popular que un gobierno con Vox. En relación con dirigentes de Ciudadanos, pues tienen las puertas abiertas de
del Partido Popular, en el caso de que les interese y en el caso de que a nosotros también nos encaje. Pero vamos a ver qué pasa en esa asamblea y vamos a ser respetuosos, lógicamente, con las decisiones de futuro de este partido que fue útil durante un tiempo en nuestro país y que creo que ahora, y lo digo desde el más absoluto respeto, creo que ahora debemos de unir el centro derecha en España para conformar una alternativa real y una alternativa cierta y buscar un gobierno mejor del que tenemos. Bueno, sobre esa oferta de Feijóo de integrar al PP a la nueva dirección de Ciudadanos, que hoy publicaba el diario La Razón, les hemos preguntado hoy en nuestra cuestión del día en Twitter. Vamos a ver ahí la pregunta. Ahí lo ven. ¿Creen que la nueva dirección de Ciudadanos debería integrarse en el Partido Popular, como ha ofrecido el líder del PP? Bueno, pues el resultado está ajustado: un 56% ha votado que sí deben fusionarse ambos partidos y un 44% que no. El PP ha optado en estos últimos días por una política de fichaje, sobre todo de políticos que abandonaron en su día el partido, con un perfil moderado y de centro. El primero fue el exministro Íñigo de la Serna, que será el coordinador del programa electoral de las elecciones autonómicas y municipales de mayo de este año. Y hoy la sorpresa la ha dado el exdirigente vasco Borja Sémper. Será el nuevo portavoz de la campaña. Sémper dejó el PP hace 3 años, era sorayista y vuelve a su partido con las ideas muy claras de lo que tiene que ser el PP. Vean. Ni he olvidado que el odio siempre trae dolor y miseria. Ni he olvidado que no hace falta atacar a nadie para defender los principios de cada uno. La mayoría lo que reclama, lo que necesita, son políticos que superen la pequeñez, el sectarismo, las cesiones permanentes al independentismo, la propaganda y los eslóganes. Bueno, nos detenemos ahora en el PSOE de Castilla y León. Hoy Luis Tudanca ha fijado las prioridades para este nuevo año y sus dardos han ido dirigidos sobre todo a Vox y especialmente al presidente de las Cortes, a Carlos Pollán, tras lo ocurrido en el último pleno, donde paralizó una votación tras el error de PP y Vox a la hora de votar la ley de acompañamiento de los presupuestos. Mañana, por cierto, se conocerá el informe jurídico sobre la actuación del presidente del Parlamento Regional. Creo que cada minuto que pase como presidente es un insulto a esta comunidad autónoma. Lo es, insisto, y más después de lo que sucedió. Para juzgar bien lo que sucedió vamos a esperar el informe jurídico, pero se me hace muy difícil pensar que ese informe, cualquiera que se produzca, vaya a justificar lo que hizo y vaya a permitirle seguir de presidente. Creo que debería dejar de serlo. Hoy el diario El País publica una encuesta en la que arroja que el PP amplía su ventaja sobre el PSOE, demostrando que la crisis institucional con la que concluyó 2022 está pasando factura a Pedro Sánchez. Tanto es así que, según este barómetro de enero, casi el 8% del electorado socialista se decanta ahora por Núñez Feijóo. Ahí lo ven, 122 escaños conseguiría el PP, 109 PSOE, Vox 41 y 1 Ciudadanos. Eso sí, los socialistas podrían gobernar con el apoyo del resto de partidos de izquierdas y nacionalistas. Bueno, la otra imagen del día es la de la toma de posesión de los 4 magistrados del Tribunal Constitucional. El Tribunal de Garantías vuelve a ser progresista y mañana elegirá al nuevo presidente. El saliente Pedro González Trevijano se ha despedido en su discurso con un mensaje al independentismo. Solo hay una soberanía y es la del pueblo español, ha dicho. Ni unos ni otros podemos arrogarnos un poder constituyente, ni podemos tampoco nunca avalar mutaciones de la propia esencia de la Constitución que resulten inconstitucionales. Toda sociedad en la que no se reconocen los derechos fundamentales ni se preserva el principio de separación de poderes carece de Constitución. En ese acto, el Gobierno ha vuelto a pedir a Núñez Feijóo que ejerza su autoridad y firme el acuerdo que pactaron para renovar el Poder Judicial. Escuchamos al ministro Bolaños. Vuelvo a hacer un llamamiento al señor Feijóo para que firme lo pactado. Tenemos pactada hasta la última coma, tanto en un proyecto de ley que refuerza la independencia del Poder Judicial, como también los 20 nombres de los nuevos vocales del Consejo General y de los 12 suplentes, y también la plaza del Constitucional, la plaza número 12 del Constitucional que tiene que elegir el Senado. Lo tenemos pactado todo. Le pido al señor Feijóo que haga un ejercicio de autoridad dentro de la derecha y que firme lo que pactó.
Bueno, pues vamos con la noticia sorpresa del día, esos fichajes o ese fichaje del Partido Popular que tanto le ha gustado a Pilar Cernuda. Por cierto, Pilar, yo le entrevistaba hace 3 años a Borja Semper y él me decía claramente que no se sentía ni interesado ni interpelado por la política de ese momento, que su idea era no volver nunca más a la política. Él se marchó de la política activa del PP porque no dejó el partido, dejó la política porque Pablo Casado, él estaba en contra de él, cómo estaba yendo el partido Pablo Casado, ¿no? Yo creo que Borja Semper pues aporta frescura, juventud, conoce bien los medios de comunicación, conoce muy bien el partido y yo creo que hacía falta una persona así, ¿no? Luego hay... bueno, de los temas que has tratado, ¿podemos seguir con esto? Sí, no, os quería preguntar también. Te adelanto alguna cosa, va a haber más fichajes de este tipo, ¿eh? No sé bueno, pero el organigrama de la campaña ya está cerrado. De acuerdo, no, pero es decir, cuando fue el Congreso de Sevilla, Feijóo ya dijo que se reservaba 5 o 6 puestos más en la Ejecutiva, que, bueno, seguirán haciendo más nombramientos en esa Ejecutiva y fuera de la Ejecutiva, no tienen por qué ser miembros de la Ejecutiva, tú puedes nombrar personas del equipo de dirección o para la campaña electoral como ha ocurrido ahora, ¿no? con Íñigo de la Serna o con Borja Semper. Es decir, que va a haber más fichajes, sobre todo de exaltos cargos que han dejado la política o que están en segundo... Por ejemplo, si yo estoy con información no lo sé. No es que, si lo sabría... ¿Te puedo dar algún nombre? A ver. Mójate, Carlos. Me han dado hoy, aparte de los que ha dicho Pilar, a mí me han dado 3 nombres que me parecen que por lo menos corresponden al perfil de que pueda ser, que luego pueda ser o no, solamente está en la mente del presidente del Partido Popular. Pero uno, ¿os acordáis de Román Escolano? Sí, claro, que fue ministro 15 días, ¿no? 15 días o un mes antes de la moción de censura. No me acuerdo exactamente si fue ministro de Economía o de Industria. Yo me acuerdo. ¿Os acordáis de Alberto Nadal? No de Álvaro Nadal, de Alberto Nadal, que fue secretario de Estado de Presupuestos. Pues este es una de las personas que más suenan en estos momentos. Y un tercero, porque conoce muy bien Europa y porque está muy integrado en Europa y porque a lo mejor a Feijóo le interesa ese tipo de planteamientos. Acordaos de Íñigo Méndez de Vigo. Sí. Esos son los 3 nombres que me han dado a mí. Luego, una serie de personas de una edad entre los 50 y los 60 que vienen... Perfiles de personas que están en la empresa privada, en parte de ellos, ¿no? Y esta es la clave. Es decir, oye, Feijóo ha dicho una cosa. Es que este señor que viene aquí va a ganar mucho menos dinero que en su vida privada. Bueno, va a poder compaginar, en el caso de Borja no, pero en el caso de Íñigo de la Serna va a seguir trabajando en la empresa privada. No sé hasta qué punto. Sí, porque no es junta directiva. Entonces, al no ser junta directiva, no tiene por qué tener... Es compatible, según los estatutos del partido. La compatibilidad es prácticamente de horario, fundamentalmente. Sí, no, claro, será complicado. Es muy complicado. Quiero decirte que todos esos nombres están en estos momentos en la escenografía de lo que puede suceder. Es absolutamente, seguramente sale lo que tú dices, estoy convencida, entre otras cosas porque todos ellos... Inventados, son no, es que todos ellos están colaborando ya con el Partido Popular. Por eso te digo, son gente que está haciendo papeles, lo que se llama hacer papeles. Lo que pasa es que Borja Semper es un gran fichaje. ¿Cómo lo ves? Yo con Borja Semper tengo una cierta debilidad personal. Además colabora también en Cero. Claro, y en más cosas. Entonces me parece que es un hombre creíble. Carlos Alsina ha perdido, entiendo que lo habrá perdido. Tenía un buen tertuliano. Mano a mano con Edu Madina. Edu Madina, todos los viernes. Mira, que eso es un símbolo muy importante. Lo que han hecho entre Borja Semper con una película, un libro, con Eduardo Madina, pues son los modelos del reencuentro, de la reconciliación, desde trincheras distintas, pero que tienen un valor común. Que los dos salieron mal de sus respectivos partidos. Sí, bueno, luego se rehabilitó Eduardo Madina. Bueno, Eduardo Madina porque se rajó, no llegó a pelear. No llegó a pelear, pero bueno. Que le hicieron de todo, Chema. No le hicieron de todo, acuérdate. No tocara. Él tuvo vértigo y era humano que lo tuviera, era joven, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que Borja Semper pues sí que es un rostro y una actitud y un pensamiento que a mí me parece que aporta y que al Partido Popular le vendrá bien. Otra cosa es que todo esto es, digamos, la búsqueda de ese espacio de moderación, la búsqueda de ese espacio de centro-derecha, el eterno viaje al centro del partido de la derecha en este país. Pero al final... ¿Las elecciones se siguen ganando desde el centro, Chema, o no? Eso se decía. En España, digo. Sucede todavía entre el Partido Popular y el Partido Socialista cada vez menos, pero suman más del 50% del electorado. Lo que pasa es que luego en los extremos se ha producido una fragmentación que va a más y cuando decidan alguna vez acordar algo el PP y el PSOE a lo mejor es demasiado tarde. Lo que quiero decir con esto es que se celebrarán las elecciones
y como el mapa electoral, en el peor escenario para el Partido Socialista, haga que PP y Vox sumen, ¿dónde queda ese discurso hoy de Núñez Feijóo? Yo no quiero, si necesita a Vox para gobernar, el Partido Popular pactará con Vox. Antes que eso quiero decir una cosa, es decir, el discurso o el planteamiento que hace Borja Semper, que a mí me parece que es un planteamiento que está perfectamente unido al discurso moderado, morigerado que hace el propio Feijóo. Parece la marca de este momento del Partido Popular. Esto dentro de unos días empieza el barro de la campaña. ¿O es que creéis que la campaña va a ser una especie de con flores a María, qué madre nuestra es? Bueno, pero claro, es verdad que necesita gente potente y yo no sé, os pregunto también, si con estos dos fichajes, esos tres posibles y finalmente cristalizan, ¿se demuestra de alguna forma que el equipo que tiene Feijóo en Génova y en el grupo parlamentario, el propio Feijóo se ha dado cuenta que es más débil de lo que pareciera en un principio? Es que, como recordaba Pilar hace un momento, el equipo que él diseñó era un equipo que prácticamente se lo había traído en autobús de Galicia. No era con ligeras incorporaciones, es decir, no era el equipo final. Él ha aterrizado en Madrid, ha visto hasta qué punto esa gente le puede valer. Yo, por ejemplo, ya que hablabais de patinazos, el patinazo que ha tenido el secretario de organización del Partido Popular en Navarra, podemos hablar de él también. Es decir, que hay gente que todavía no se ha dado cuenta que una cosa es la Plaza del Obradoiro y otra cosa son los leones del Congreso. Y eso, el encaje andaluz con Bendodo ahí también, ¿no? Claro, y todo este tipo de gente ahora se puede incorporar y añadir, que Íñigo de la Serna va a añadir templanza, que va a añadir conocimiento. Es que yo no he encontrado ni una sola persona, yo le conozco mucho porque es de Santander y yo voy a Santander, y no he encontrado ni una sola persona que hable mal de Íñigo de la Serna, y de Borja le pasa absolutamente, pero vuelvo a repetir, es que en 10 días, cuando termine ya de resaca de las vacaciones de Navidad, va a haber barro en las elecciones porque todos se juegan una barbaridad. Yo quería decir algo, un segundo nada más. Hemos oído ahora estamos hablando de lo del posible acuerdo de Feijóo diciendo que no gobernaría con Vox. Sí, con Vox. Bueno, a mí me gustaría que no pidiendo de alguna forma que Ciudadanos, lo que quede de Ciudadanos... A mí me Ciudadanos gustaría que no gobernara con Vox, porque lo he dicho públicamente, no me gusta nada Vox. Ahora, también digo una cosa, estoy bastante harta que desde el sanchismo, que siempre digo sanchismo, no socialismo, porque para mí es otra cosa, el sanchismo está permanentemente demonizando una posible coalición con Vox. ¿Es peor una coalición con Vox que con Podemos, o con Esquerra, o con Bildu? No, respondedme, porque para mí me parece... Es que tienes toda razón. Pues creo que Carlos va a opinar una cosa y Chema la contraria. Es que me parece un espanto hacer un gobierno con Podemos y estamos viendo las consecuencias, a todos los niveles, sobre todo de tipo social. Pero con Bildu, yo no creo que haya ningún fundador. Bildu, yo no creo que haya ningún fundador. Yo estoy en el mismo planteamiento que Pilar. Perdona que te llama, que te voy a dejar hablar en este momento. En el mismo planteamiento, es decir, Vox me produce erisipela política, a mí personalmente. No estoy inconforme con ninguna de sus planteamientos y menos con sus actitudes. Ahora bien, vuelvo a repetir. Vox, que yo recuerde, no tiene en sus filas nadie al que se le pueden achacar asesinatos o se le pueden a pertenencia a banda armada. Y Bildu sí. Y sin embargo Sánchez está gobernando gracias a Bildu. ¿Cómo se puede demonizar a Bildu, a Vox, que efectivamente en Castilla y León está gobernando con el Partido Popular, y no demonizar a una formación política, a una coalición de partidos como es Bildu, que sencillamente han estado durante años aterrorizando a España? Yo es la pregunta que hago. Para mí sí que hay alguna diferencia cualitativa sustancial. ¿A favor de quién? Yo creo, a favor de los pactos y de las alianzas que ha hecho el presidente del Gobierno. Entre otras cosas, porque Bildu, que no es ETA, ni muchísimo menos, y en todo caso ETA no existe, y ETA ha sido derrotada, y el Alfredo Pérez Rubalcaba, que en paz esté, se desgañitaba diciendo: vengan ustedes a la democracia, juéguensela ustedes como nos lo jugamos los demás en democracia, votando y participando electoralmente. Yo creo que el País Vasco está infinitamente mejor y ETA ya no existe, y por lo tanto aquellos ciudadanos, aquellos partidos políticos que tienen apoyo electoral y no están, faltaría más, en la violencia, porque la violencia ha sido derrotada, van viniendo hacia la democracia. Y en el caso de Cataluña, ¿qué queréis que os diga? Nuestro país es complejo, nuestro país tiene identidades, tiene perfiles, y en Cataluña se ha experimentado de todo. Aquí el que ha podido pactar con el nacionalismo catalán
pactó. Me da igual el PSOE que el partido... Que una cosa es pactar dinero y otra cosa es pactar la abolición de la sedición, por ejemplo. Pero lo que sucede, Pilar, es que la evolución electoral, demoscópica, sociológica de nuestro país ha hecho que los dos grandes partidos ya no sumen si no es con la aportación de otras formaciones políticas que también existen. Y frente a eso, Vox, para mí, eso es un partido xenófobo, es un partido racista, es un partido que discrimina al débil, es un camino que discrimina al desfavorecido y es un partido que no aporta absolutamente ningún valor democrático. Dime qué aporta Vox en el gobierno, dentro del gobierno, porque ya no hablamos... Perdona, Podemos. Dentro del gobierno, porque a mí, sinceramente, aparte de lo que una cosa, insisto, todos los partidos han cedido ante los independentistas o ante los nacionalistas, normalmente con dinero. Pero lo que se ha pactado con Esquerra, a mí me parece vergonzoso. Tenemos que marcharnos a publicidad. Pero Podemos los gobiernos civiles los eliminó Aznar. Desde dentro del gobierno ha roto esta sociedad. Carlos, 2 segundos. 2 segundos para decirte. Maite Azpurúa era la directora de Egin, la editora de Egin, de un periódico terrorista. El señor Otegi está condenado por terrorismo, solamente eso. Todos éramos amigos de Gaby Cisneros. Pilar, por favor. ¿Quién intervino en su atentado? Y de Javier Rosella, ninguno está en el gobierno. A publicidad, Chema, Pilar. A la vuelta vamos a hablar con una persona que conoce muy bien también este país, como decía antes Chema, y sobre todo el medio rural, la agricultura y la ganadería. Hablamos del periodista César Lumbreras, 40 años ininterrumpidos haciendo su programa de radio. Enseguida estamos con él. Pues seguimos en directo desde el plató de Madrid, en cuestión de prioridades, son las 10:15 de la noche. Hoy queremos charlar con un castellano y leonés ilustre que hace apenas un mes recibía el premio Cosío de Periodismo a la trayectoria profesional. Él es uno de los periodistas que más sabe de campo, que mejor conoce el sector agrario, de hecho lleva casi 40 años ininterrumpidos con un programa de éxito agropopular en la cadena COPE a nivel nacional, donde nos muestra in situ cada semana la realidad del medio rural y nos puede hacer esta noche una retrospectiva de cómo ha cambiado la agricultura y la ganadería en estas últimas 4 décadas. Hablamos con el abulense de Adanero, para ser más exacto, César Lumbreras. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias, un placer estar aquí. Te voy a tutear si no te importa. No me importa. ¿No te has cansado nunca de hacer el mismo tipo de información? No, la verdad es que no, porque yo llego a esto por los temas de la Comunidad Económica Europea, que era lo que me gustaba. Claro, en un momento determinado coincide, me gustaba la política internacional, pues yo soy licenciado en políticas, en la especialidad de estudios internacionales e iberoamericanos, y en un momento determinado se me junta que antes de la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea, desde nuestro punto de vista, eso era un asunto de política internacional. Me gustaban los temas europeos mucho, yo desde siempre pensé que íbamos a entrar en la Comunidad Económica Europea y luego resulta que la Comunidad Económica Europea, en aquel momento, años 84-85, el 75% del presupuesto era para la única política común que había, que era la agrícola, y el 99% de las decisiones que se adoptaban eran de carácter agrícola, con lo cual se me juntó todo en un momento determinado. Y cuando haces cada semana el programa Agropopular, imagino que, pues como todos, pensarás en tu oyente, a quién te diriges. Yo no sé si sigues pensando en ese pastor tradicional que cuida sus ovejas, en el joven, agricultor más tecnificado en estos momentos. ¿A quién va dirigido tu mensaje? A todos. Vamos a ver, el sector agrario es amplísimo. Desde fuera pensamos que es todo lo mismo. Al señor que tiene pimientos le interesa lo de los pimientos, no le interesa ni siquiera lo del tomate. Al que tiene ovino le interesa lo de las ovejas, no le interesa lo de las vacas o lo de los cerdos. Al que tiene cereales lo que quiere es saber de cereales, con lo cual al final tienes que sobrevolarlo todo un poco, hablar de todo un poco, pasar de temas muy rápidamente y respecto a la pregunta que tú hacías después de este preámbulo, era para explicar que te diriges al agricultor tradicional y al agricultor
que emplea las últimas técnicas de innovación al más joven. Al final intentamos hacer una mezcla con todo ello y ir muy rápido de un... Y de ahí esos datos tan buenos de audiencia. Bueno, ha recibido varios premios en estos 40 años, un Ondas, por ejemplo, pero yo no sé qué ha significado este premio Cosillo a la trayectoria que además te han dado los colegas de tu comunidad de Castilla y León. Hombre, primero que el jurado pues está formado por colegas en Castilla y León, y segundo que es en mi tierra, en Castilla y León, con lo cual es una satisfacción enorme. Pero cuando me llamaron para decírmelo, para comunicármelo, yo dije, ¿qué pasa? ¿Que me queréis jubilar ya o qué? Sí. Bueno, hay gente más joven que se le ha dado el premio a la trayectoria, yo no sé si consideras, César, que es suficiente la voz que llega a las ciudades y a los políticos del medio rural, bien sea por los sindicatos agrarios, ahora con los partidos de la España vaciada, o se sigue sin escuchar bien a los pueblos. Yo creo que en Madrid se sigue sin escuchar bien a los pueblos. Sí, en Madrid, cuando digo Madrid no me refiero a la capital, sino al entorno en el que nos movemos los que estamos aquí, en el entorno político en el que nos movemos fundamentalmente los periodistas, los políticos y tal. Ahí no acaba de llegar bien la voz de los pueblos. Luego, a la gente, la sociedad española ha vivido durante bastante tiempo de espaldas al campo y al medio rural, e inconscientemente creo que sigue viviendo. Y lo explico con un ejemplo. Mucha de la gente que participa en el concurso que tenemos en el programa nos escribe y nos dice: yo no tengo nada que ver con el campo, pero me gusta el programa. Y yo siempre respondo a estas personas, si tengo el teléfono llamo, si no por correo digo: usted tiene más que ver con el campo de lo que piensa. Y dice: no, yo no tengo ninguna maceta siquiera. Digo: ¿usted come todos los días? Dice: hombre, eso sí. Digo: pues es que eso sale del campo. Y una cosa tan obvia no nos paramos a pensarlo. Comemos gracias al campo y a la pesca, con lo cual todos tenemos mucho más que ver con el campo de lo que en principio nos pueda parecer. Está muy bien cuidar a la audiencia y contestar a los correos y a esos mensajes que llegan a veces. A día de hoy, César, ¿qué es lo que más le preocupa a la gente que vive de la agricultura y de la ganadería? En estos momentos, con la subida de los costes de producción. En el campo ha habido en los últimos 12 meses, igual que para todos, ha habido un importante incremento del IPC, de la inflación. En el campo ha habido un importantísimo incremento de los costes de producción. La energía, que nos afecta a todos, también al campo. Los fertilizantes, las semillas, los piensos para los animales como consecuencia de la subida de los precios de los cereales. Quizá esa sea en estos momentos la principal preocupación que hay en el campo, junto con la entrada en vigor de la nueva normativa, de la nueva PAC, que se ha producido entre el 1 y el 2 de enero de este año, que vuelve a cambiar una vez más las reglas del juego que se necesitan respetar. Y es que desde que ingresamos en la Comunidad Económica Europea, entonces en 1986, esto ha sido un continuo cambio de las reglas del juego que debían respetar los agricultores y ganaderos. Ese mantra tan extendido de que los agricultores siempre se están quejando. Si llueve, porque llueve. Por cierto, hoy está media Campo Charro de Salamanca inundado. Si no llueve, porque no llueve. ¿Eso es real? ¿Es un poco real o no? Bueno, sí, hay parte de razón en eso. El agricultor siempre tiende a quejarse. Y yo creo que eso es algo con lo que se debería romper. Y yo, cuando hablo con ellos, les digo: oye, necesitáis una campaña de comunicación importante. Y dice: ¿eso cómo se hace? Digo: primero empezar a venderos en positivo, es decir, ¿qué es lo que hacéis vosotros, agricultores y ganaderos, por la sociedad? Empezando por proporcionar alimentos de calidad, de seguridad contrastada, a unos precios asequibles para los consumidores, por lo menos hasta ahora, y que no siempre son remuneradores para los agricultores, para los productores. Ahí está la figura del intermediario, que es la que... Y una vez que hayáis hecho eso, luego exponer las reivindicaciones o las quejas que tengáis, pero primero poner en valor lo que hacéis, porque si no, de tanto decir que viene el lobo, la gente que no tiene relación directa con el campo termina por no creer. Como decía antes, llevas casi 40 años, 38 años y unos meses, nos decías al principio del programa, pisando barro, realizando los programas in situ en cada lugar, pueblos, bodegas, explotaciones agrarias.
haces la radio en directo y en permanente movimiento allí donde vas. ¿Es la agricultura y la ganadería uno de los sectores económicos que más ha cambiado en los últimos años? Y te pregunto también, ¿hacia dónde tiene que ir el sector, sobre todo nuestra comunidad en Castilla y León, que la conoces muy bien? Bueno, ha cambiado muchísimo a lo largo de los últimos años. Desde el año 86 para acá, el cambio que he experimentado después de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea fue brutal. Y sobre todo en los últimos años el nivel de tecnificación que hay en la actividad agraria nos quedaríamos asombrados si un día gente que no tiene vinculación con eso fuese a visitar una granja o se subiese a un tractor o a una cosechadora e intentase manejar aquello, o cómo se maneja el riego, los sistemas de ahorro de riego. Los cambios han sido brutales. Nuestra comunidad, ¿dónde va a ir el campo en nuestra comunidad? Pues vamos a asistir. ¿Qué debería hacer? Por supuesto, vamos a asistir. Se habla mucho de las cooperativas, de la unión de los agricultores, que parece que falla muchas veces, ¿no? Pero ¿cuáles son esos consejos que, conociendo el resto de España, crees que deberían asumir? Antes de llegar a eso, a la fase de la comercialización, vamos a ir sí o sí a un incremento del tamaño de las explotaciones, a una reducción del número de agricultores y ganaderos que va a haber. Por eso aumento el tamaño de las explotaciones. Para unos eso es bueno, para otros no es tan bueno, pero es una realidad palpable que se ha dado ya en varios sectores y que va a continuar en esa línea. Y luego es necesario, el dinero está no en la producción, que también, sino está en la comercialización, con lo cual es necesario que el agricultor y el ganadero participe todo lo posible en los procesos de comercialización, porque es donde está el valor añadido. Bueno, pulsas cada semana en tu programa lo que está ocurriendo en la realidad, sobre todo en Castilla y León. Muchos pueblos se mueren. El sonido, decía uno de mi pueblo el otro día, que más se escucha en este pueblo es cuando suena tañir las campanas ha muerto. De todas las soluciones que has escuchado durante estos últimos años de expertos, políticos, los propios oriundos del medio rural, ¿cuál crees que es la más eficaz, si es que la hay, para cambiar esta tendencia? Claro. Yo creo que no la hay. Y te digo por qué. Es un fenómeno mundial. No se da solo en España, se da en todos los países. Podemos coger el ejemplo de China. En China el principal problema que tiene, uno de los desequilibrios más importantes, es que la gente del campo se quiere marchar a vivir a las ciudades, y las autoridades chinas han tenido que implantar medidas para parar esa tendencia. Entonces, en España y en otros países de nuestro entorno de la Unión Europea se da también ese fenómeno de que la gente se quiere ir a vivir a las ciudades, en su gran mayoría, antes que vivir en el medio rural y en el campo, con lo cual yo ahí soy desgraciadamente pesimista, y mientras no cambie esa manera de pensar de una mayoría de la población, creo que la situación no tiene remedio. Fíjate, César, es curioso, yo lo he leído hoy en un periódico del Grupo Vocento, escribían que hay 3 películas nominadas a los Goya, sí, que están relacionadas con el éxodo de las ciudades al mundo rural, todo lo contrario. Una de esas Vestas, las tengo por aquí apuntadas, Suro y Alcarrás. ¿Qué puede significar esto? Que, bueno, es eso, es verdad, literatura eso, y poco más. Pero es una minoría la que vuelve de la ciudad al campo, desgraciadamente es una minoría. ¿Por qué? Porque existe ese planteamiento de fondo, esa creencia de fondo de que se está mejor en las ciudades, y yo por eso soy bastante pesimista. Mientras no cambie esta forma de pensar, que insisto, no se da solo en España, sino que se da a nivel mundial, de concentrarnos en las ciudades, tendrá muy difícil solución la pervivencia del modo de vida rural. Nuestros pueblos se están quedando vacíos, y es una constante la disminución de la población, pero no solo en los pueblos, sino en las capitales de provincias de nuestra comunidad autónoma, también en ciudades medianas, sí, sí. También. Es una sangría poblacional la que estamos sufriendo. Como eso es un programa muy político, te voy a pedir que te mojes también en lo político. Me gustaría que nos dijeras, 40 años, ni más ni menos, ¿quién para ti ha sido el mejor ministro o ministra de Agricultura? ¿Quién el peor?
Y también, ya que estamos en Castilla y León Televisión, ¿quién ha sido el peor o la peor y mejor consejera o consejero del ramo? Vamos a ver, de los consejeros lo tengo a Luis menos... Planas le metes mucha caña. De los consejeros lo tengo menos controlado, pero de ministros, el socialista Pedro Solbes, que le tocó afrontar una época muy dura después de la etapa de Carlos Romero. Del Partido Popular, Miguel Arias Cañete, que también tuvo que enfrentarse a una situación difícil y complicada. Y los peores, Carlos Romero y el actual Luis Planas. De consejeros de Castilla y León no te atreves a mojarte. Es que lo tengo menos trillado. Trillado. Estamos viendo antes imágenes tuyas de, bueno, has estado en muchos lugares, en muchos pueblos, veíamos unas imágenes, creo que eran Umbrales, en Urueña. ¿Cuál es el lugar más raro en el que has tenido que hacer un programa, más inhóspito, más extraño? Bueno, de raros ha habido mucho, pero yo tiendo las rarezas. Un día me metí en la cama con un oyente porque no se escribía al concurso y decía, le escribo desde la cama, que le estoy escuchando tan tranquilamente para participar en el concurso. Y ya de tanto escribir, digo, no podríamos hacer el programa desde la cama con usted. Y me metí en la cama con él, Colmenar Viejo. Ahí estuvimos los dos. Fue la semana, me acuerdo perfectamente, la semana del Brexit, en la que se aprobó el Brexit, y pusimos por ahí, tenía unos cojines porque él había estado estudiando en el Reino Unido, era profesor de inglés, él y su mujer, y tenía unos cojines con la bandera británica y otros con la bandera española, y pusimos ahí en medio de la cama entre los dos los cojines con... Claro, hacer un programa en un campo de cereal o en la muralla de Urueña te parece lo más normal, claro. Eso... Y luego lo hemos hecho también desde la Antártida, la Antártida en el año 98, y luego otro que lo hicimos bajo tierra en el laboratorio subterráneo de Canfranc, que está a 800 metros de profundidad por debajo de la cima de los Pirineos, que aunque parezca que no, también tiene su relación con el sector agrario, porque allí se miden una serie de magnitudes que luego terminan afectando al agua, a los pantanos, etc. Lo que te queda. Tenemos aquí a tres periodistas que también te van a hacer alguna pregunta. Conocidos. Tenemos un paisano, palentino, de pueblo también, de Usillos, en Palencia. Ya ves, tú ves que me encanta. Y encima uno no quiere caer en nostalgias, ahora que vamos cumpliendo en algún viaje los presidentes del gobierno hemos coincidido. ¿Verdad? Pero yo me acuerdo mucho de mi pueblo, de mis raíces, de mi remolacha, de mis cereales, y uno trae muchos recuerdos, y además ya tiene uno la experiencia de haber visto la transformación. Es decir, es que yo todavía conocí ganaderías trabajando en el campo, etcétera, etcétera. ¿Qué me iba a decir a mí? Por lo tanto, escucharte siempre es un placer, y se aprende. Te quería preguntar una cosa. Dentro de las asignaturas pendientes, yo creo que se va agravando, y como consecuencia también de todas estas circunstancias de cambio climático, etcétera, el problema del agua en nuestro país, yo creo que estamos muy lejos de haberle encontrado solución, o no sé qué opinión tienes al respecto. Y en segundo lugar, pues si buscando soluciones, esto de la ley de la cadena alimentaria, ¿tú crees que esto puede ayudar a que tengan protagonismo también los agricultores en el resultado final del coste de los productos? Pero preocupa más lo del agua. Coincido contigo, además es un tema de gran actualidad, porque pasado mañana se manifiestan los regantes del Levante aquí ante la sede del Ministerio de Transición Ecológica, porque por los proyectos que están en estos momentos que salieron del Consejo Nacional del Agua y que están en el Consejo de Estado, que si aprueba el Gobierno va a haber una reducción del caudal del Tajo al Segura para riego, por haberse establecido un caudal ecológico en el Tajo. Entonces protestan por eso. No sé, desde mi punto de vista, no se ha abordado por ninguno de los gobiernos de forma eficaz el problema del agua en España. Y vamos a ir renqueando si no se aborda, porque la sequía, como consecuencia del cambio climático, yo creo que va a ir a
a más. Entonces, ¿cuándo se va a abordar y de qué manera el problema del agua en España? Va a ser algo inevitable, y cuanto más tardemos, más complicado va a ser. Además, va a tener este asunto en algunas comunidades autónomas de las que van a elecciones autonómicas, va a tener una gran importancia. Y luego, la ley de la cadena alimentaria es un primer paso que se ha puesto para mejorar la transparencia a lo largo de toda ella. Pero es un primer paso que debe completarse todavía, que no está teniendo toda la efectividad que desde los productores hubiesen querido. Porque han usado planas en cualquier caso, ¿no? Que ha sido planas. No, la primera ley de la cadena alimentaria la pone en marcha Arias Cañete, y ahora ha habido una segunda. Carlos, o Pilar, Pilar. Se ha puesto muy de moda todo lo que son los productos eco y bio, ¿no? Sobre todo frutas y verduras, y además te los mandan por internet. ¿Es todo trigo limpio en el buen sentido de la palabra? Es decir, ¿todo es efectivamente ecológico, sin nada de utilización de ningún producto artificial? ¿Hay algún tipo de control? ¿Qué futuro tiene este tipo de industria? ¿Cómo lo ves? Hay controles, y debería serlo. O sea, que lo que está catalogado o calificado como ecológico debería serlo. Hay controles, como en todo. Los controles puede que algunos se los salten a la torera, pero existen esas normas y existen esos controles. ¿Esto va a ir a más? Yo tengo dudas, porque en Alemania, por ejemplo, está mucho más avanzado que aquí en España, pero está dispuesto a pagar el consumidor español más por ese producto, bastante más por ese producto. Puede que alguna parte sí, pero el conjunto, de momento, se demuestra que no. La mayor parte de la producción española va para exportación. Yo tengo que decirte una cosa: cada vez que algún día cojo el coche por las mañanas y te oigo, consigues una cosa que periodística y radiofónicamente es verdaderamente brutal, que a mí me interesa el precio de las acelgas. O del bovino, no del ovino, porque el ovino yo no lo trabajo, pero es verdaderamente curioso. Pero dicho eso, que es absolutamente cierto, te pregunto lo siguiente, que es una pregunta estrictamente política. ¿Este movimiento de la España vaciada se está articulando políticamente de alguna forma, o sencillamente está en la nube, es un etéreo del que estamos hablando y saber de lo que estamos hablando? Bueno, yo primero no me gusta la terminología de España vaciada, porque es que en el último rincón de nuestra geografía... Estamos en el tópico, por eso lo manejo. Por eso, al que vayas, te encuentras con una persona, con alguien que todavía continúa viviendo allí, con lo cual aquello no está vacío, y me parece un poco una falta de respeto a la gente que queda todavía allí. Por eso a mí no me gusta la terminología de España vaciada, aunque desgraciadamente desde mi punto de vista es la que se ha impuesto. ¿Va a surgir de ahí un movimiento político? Pues se está intentando. Ahí está el ejemplo de Teruel, que ahora se pretende seguir en Soria y en algunas otras provincias. ¿Cómo va a terminar eso? Yo no lo sé. Es otra de las grandes incógnitas que tengo, que viene derivada de lo que decía antes, de que creo, y ojalá me equivoque, que ese es un movimiento irreversible, que la gente va a querer seguir viniéndose a las ciudades y no permanecer en las zonas rurales. ¿Hay forma de revertir eso? Ojalá. César, tú trabajas en el ámbito nacional, en una radio, en la cadena COPE, para toda España. No sé si tienes la sensación de que cuando surgió ese término acuñado que no te gusta, la España vaciada, o lo que estaba pasando en la España de interior, muchos medios nacionales de repente pusieron el foco que antes no lo habían puesto en los pueblos, en los pequeños pueblos. Lo vimos, televisiones, periódicos que iban a Castilla y León a hacer reportajes. ¿Crees que la imagen que se ha dado desde entonces, sobre todo ciertos medios nacionales, es la real de lo que están viviendo nuestros pueblos? Pues no sabría qué decirte, porque yo tenía
una imagen preconcebida sobre este asunto que un día me desmontaron en Peñafiel. Estuve haciendo un programa en Peñafiel, hablé con el alcalde de Peñafiel, en Valladolid, plena capital de la milla de oro del vino. Peñafiel no tenía problemas de empleo, educación había, instituto, diversión, ocio, lo que correspondía a una localidad de esta población, es decir, que había buen internet, que siempre se dice o se habla de la necesidad de mejorar las telecomunicaciones, cosa que es verdad. Repito, había pleno empleo, bastantes buenas comunicaciones, salvo la autopista del Duero, que todavía no está eso, pero bastante buenas comunicaciones. Y yo dije, oye, aquí habréis aumentado de población en los últimos años, y me dijo el alcalde, no. Digo, pues explícamelo, porque si aquí pleno empleo, en fin, todo esto que he contado, no ha aumentado la población, ¿dónde va a aumentar? Dice, mira, aquí tenemos un problema, las parejas jóvenes que tienen trabajo aquí, con niños de 8, 9, 10 años, prefieren irse a Valladolid a vivir. Digo, no lo entiendo, metidos en un piso que les va a costar más caro en lugar de estar aquí. Dice, pero están pensando ya en si los hijos van a ir a la universidad y están pensando ya en sus posibilidades de ocio y las posibilidades de ocio de los hijos, con lo cual se va toda la familia a vivir a Valladolid capital y prefieren venir los padres a trabajar aquí todos los días en lugar de estar aquí, que los hijos estén aquí. Sí, es una tendencia muy habitual, desgraciadamente. Entonces, por eso yo cambié, que yo lo que pensaba era, oye, aquí, pleno empleo, posibilidades de ocio. Pero tú no eres el ejemplo de lo que yo me refería. Yo me refería a muchos medios que han dado una imagen quizá muy distorsionada de lo que es el medio rural, ¿no? Pero que quería decir que yo también tenía un poco distorsionado eso, hasta que me encontré con esta realidad tozuda. Y me dijo, él dice, oye, cuidado, que cuando las carreteras mejoran, y todo mejor, dice, eso opera en los dos sentidos. Digo, ¿y qué quieres decir? Dice, sí, opera para facilitar ir del pueblo a la ciudad. Y de la ciudad al pueblo, claro. Y de la ciudad al pueblo. Bueno, son las 11 menos 20 de la noche, llega la hora de irnos a conocer la primera noticia atascada del año. Calixto Albricias también ha tenido vacaciones, pero ya está dándole a la llave inglesa en las tuberías de la información. Hay cosas desconcertantes, atascando las bajantes. Pero vamos a ver, José Luis, si según un estudio reciente, Palencia es la ciudad cercana a Madrid más barata para vivir de España, ¿qué haces los lunes yendo a Madrid a hacer cuestión de prioridades? A partir de ahora, coge a estos periodistas madrileños y tráetelos a Palencia, que todos te lo van a agradecer. Ya fluye la actualidad en nuestra comunidad. Pues muy buena idea, ¿no, Chema? Palentino, ¿eh? Nos vamos a tu tierra, lo hacemos allí y tan felices todos, ¿no? Y tan contentos. Encantado de la vida. Yo soy de los que va y viene a Palencia, ¿verdad?, todas las semanas. Eso es, hay buenas comunicaciones también. Sí. Pues César Lumbreras, muchas gracias de verdad por estar en Cuestión de Prioridades, aquí en su tierra, en este espacio que tenemos en Madrid de Castilla y León Televisión, y seguiremos escuchándole. Un placer y hasta la próxima vez. Muchas gracias. Chema, Carlos, Pilar, gracias a vosotros también. Gracias a ti. Gracias aquí en este primer programa. Y a ustedes les veo ya mañana en el plato de Valladolid a las 9:30, como siempre. Descansen y disfruten. Adiós.